Aquí les presentaremos brevemente las funciones de muy alta precisión de la soldadora para reparar matrices fabricada por la empresa Sanwa Shoko Company Limited. Esta es la soldadora Weld Pro SWV01 que cuenta en una sola unidad con soldadura por resistencia y soldadura TIG de precisión, así como también con 5 nuevas funciones. Primero presentaremos los accesorios disponibles para esta unidad. Esta es la base del soplete que se utiliza para sostener el soplete. De esta manera, cualquier persona puede efectuar sin riesgo una soldadura TIG. Este es el microscopio de 10 magnitudes. Se puede observar perfectamente cualquier punto, ya que cuenta con un eje flexible. También cuenta con una máscara protectora que resguarda los ojos del operador. Esta es la fuente de luz halógena. Gracias a su doble brazo es posible iluminar cualquier lugar sin hacer sombras. Esta es la máscara protectora. Detecta e intercepta los destellos generados por la descarga por arco. A continuación nos referiremos al fundente que se utiliza para soldar. Respecto al alambre, tenemos alambres de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6 y 0,8 phi de diámetro y se puede seleccionar el tamaño apropiado de acuerdo con los requisitos de cada tipo de reparación. Estos son fundentes en placa. Son placas de 0,1 y 0,2 milímetros de espesor. Estos son fundentes de metales porosos. Esto es fundente en hebras. Esto es fundente en polvo. Tanto el material poroso como en hebras se funden rápidamente y son muy fáciles de utilizar. Estas son las nuevas y fáciles de manejar funciones de la soldadora SWV01. Esta es la función de soldaduras de muy alta precisión. Seleccionando el modo fino indicado Fine en el panel frontal, se puede soldar cualquier punto al minuto. Esta es la función de soldadura guiada. Esta función es muy útil ya que se establecen automáticamente la corriente y el tiempo adecuados de soldadura con solo seleccionar en el panel frontal la ubicación del objetivo y el tamaño del material a soldar. Esta es la función para registrar condiciones de soldadura. Además de la corriente y el tiempo ya programados, hasta 3 operadores pueden registrar las condiciones que ellos mismos han establecido. Por supuesto, se pueden retraer estos datos en cualquier momento. Asimismo, se puede sobreescribir la información. Esta función realiza soldaduras TIG en modo continuo. Esta función permite realizar soldaduras TIG en cadena con intervalos de tiempo determinados y es útil para soldar áreas extensas o grandes distancias. El intervalo entre soldadura y soldadura se puede fijar en periodos de 0,1 a 2 segundos. Con esta función, el impacto del calor es menor que con una soldadura TIG normal y se puede obtener una superficie más regular que con una soldadura láser. Esta función se llama modo guía de arco. Se aplica previamente una descarga por arco diminuta de 2 amperes en el lugar donde se desea soldar y se logra una soldadura en el objetivo exacto. Ahora haremos demostraciones de soldaduras utilizando la soldadora en cuestión. Durante las demostraciones se observará que el operador utiliza una placa de cobre. Es para que absorba el calor producido por la soldadura y así evitar contracciones. Vamos a demostrar cómo reparar cantos utilizando alambre como fundente. Primero fijamos el material en forma provisoria con el modo de soldadura por resistencia.
En este caso colocamos un alambre a cada lado del canto. Será más sencillo si primero fijamos 4 o 5 puntos para que los alambres no se deslicen y luego sujetamos con puntos. Después colocamos alambres longitudinalmente sobre los extremos para evitar contracciones. De esta manera sujetamos los alambres provisionalmente con puntos. Después efectuamos soldaduras con el modo TIG. Comenzamos fundiendo los dos extremos. Aquí utilizamos una placa de cobre para que absorba el exceso de calor y así evitar contracciones. En este caso, la distancia entre el electrodo y el fundente es de aproximadamente 1 milímetro. Después de fundir los dos extremos, fundimos la parte interna. Para realizar esta operación, deslizamos el electrodo con lentitud para que se sobrepongan ligeramente las gotas de soldadura. Se deben evitar los deslizamientos grandes del electrodo, ya que esto generará una superficie irregular. De esta manera se obtiene una superficie regular de soldadura. Asimismo, se puede confirmar que no hay contracciones ni grietas aún después de pulir la superficie soldada. Reparación de cantos utilizando fundente en placa. Primero, sujetamos con puntos el material con el modo soldadura por resistencia. Colocamos el fundente en forma longitudinal en ambos extremos y lo punteamos para evitar las contracciones del borde. Después, como se puede ver en la imagen, colocamos el material de forma tal que las mitades sobresalgan y lo fijamos con puntos. Será fácil si primero sujetamos 4 o 5 puntos para que el material no se deslice y luego hacemos una fijación continua. Y así sujetamos el fundente con puntos. En este caso empezamos fundiendo los dos extremos. La distancia entre el electrodo y el material fundente es de aproximadamente 1 milímetro. Después de fundir ambos extremos, fundimos la parte interna. Para realizar esta operación, deslizamos el electrodo con lentitud para que se sobrepongan ligeramente las gotas de soldadura. Se deben evitar los deslizamientos grandes del electrodo, dado que esto generará una superficie irregular. Y se obtiene una superficie regular de soldadura. Y no hay contracciones ni grietas. Ahora les demostraremos cómo reparar un daño en una esquina de 3 planos. Generalmente utilizamos alambre para reparar los daños en las esquinas. Colocamos alambre sobre dos extremos del daño, dejando en cada uno de ellos una extensión que sobresalga y las sujetamos con puntos. Se puede observar cómo sobresale cada alambre. Aplicamos una descarga por arco entre los alambres. De esta forma, las dos extensiones del alambre se funden y se concentran en el centro, formando así una unión en la esquina. Se puede confirmar que no hay contracciones ni grietas aún después de pulir la superficie soldada. A continuación demostraremos cómo reparar daños en una superficie plana. Sujetamos el fundente de alambre con puntos con el modo soldadura por resistencia. Primero sujetamos 4 o 5 puntos para que los alambres no se deslicen y luego sujetamos con puntos. En este caso colocamos un alambre a los lados del daño, es decir, 2 alambres en total. El diámetro y la cantidad de alambres a utilizar se determinan de acuerdo con el tamaño del daño. Sujetamos los alambres de esta manera.
Apuntamos entre los dos alambres y los soldamos juntos. La distancia entre el electrodo y el material base es aproximadamente 1 milímetro. Deslizamos el electrodo con lentitud para que se sobrepongan ligeramente las gotas de soldadura. Y se obtiene una superficie regular de soldadura. Ahora repararemos un orificio pequeño. Utilizamos alambre para repararlos. En este caso circundamos con alambre la perforación y lo sujetamos con puntos. Podemos hacerlo fácilmente si curvamos el alambre aplicándole corriente, como se puede observar en la imagen. Y así sujetamos con puntos el alambre. Soldamos el interior de esta manera. Y así se pueden reparar los orificios. Reparación de un daño en un borde interno. Primero sujetamos con puntos el fundente con el modo de soldadura por resistencia. En este caso también hay que evitar que quede un resquicio con el material a reparar. Y así sujetamos con puntos el material fundente. En el modo continuo de soldadura TIC deslizamos el electrodo en un ángulo de 45 grados con lentitud para que se sobrepongan las gotas de soldadura ligeramente. La distancia entre el electrodo y el fundente debe ser de aproximadamente 1 milímetro. Y así se puede soldar completamente. Demostraremos operaciones minuciosas de soldadura utilizando el modo de ultra precisión. Efectuaremos una operación delicada para reparar un conector coapin. Estas imágenes están filmadas con microscopios de 10 y 20 magnitudes. Utilizamos un alambre de 0,1 phi. Sujetamos con puntos el alambre. Soldamos protegiendo el borde con una placa de cobre. Con el modo de muy alta precisión evitamos fundir partes innecesarias. Soldadura de un borde deslizante de un helicoide. Estas imágenes están filmadas con un microscopio de 10 magnitudes. También utilizamos un alambre de 0,1 phi. Sujetamos 3 alambres que se extienden desde el punto de reparación de esta manera. Soldamos los 3 de una vez, evitando contracciones con placas de cobre. Los 3 alambres se fundieron y se obtuvo una soldadura firme. Imágenes de un diente dañado de un engranaje filmadas con un microscopio de 10 magnitudes. Cortamos un fundente en placa de 0,1 milímetro de espesor, un poco más grande que la parte dañada, y lo sujetamos con puntos de forma tal que sobresalga aproximadamente la mitad. Sujetamos con puntos el material. Usamos placas de cobre para evitar contracciones después de la soldadura. Y así confirmamos la soldadura. A continuación aplicaremos los métodos ya explicados y demostraremos técnicas avanzadas de soldadura. Repararemos un desgaste de un borde deslizante.
Primero cortamos un fundente en placa con 1 milímetro aproximadamente de ancho y sujetamos con puntos los 3 lados exteriores como en la reparación de cantos. Respecto al lado restante utilizamos alambre. Es importante que en las 4 esquinas se utilice fundente de más para que sobresalgan como en el caso de la reparación de una esquina de 3 planos. Y así sujetamos el fundente con puntos como en la reparación de cantos o esquina de 3 planos. Comenzamos soldando las 4 esquinas colocando de esta manera placas de cobre a los costados para evitar contracciones. A continuación soldamos los lados con fijación continua. Luego soldamos los bordes creando una contención a fin de evitar daños en la parte circundante al objetivo si aumentamos la potencia al soldar el plano. Y así soldamos firmemente el borde circundante. Después soldamos el interior. En este caso sujetamos con puntos los alambres como en la soldadura de planos. Se debe seleccionar el fundente adecuado según la anchura y espesor del objetivo. Además de colocar fundente en el interior, debemos agregar fundente en los bordes ya soldados a fin de contar con suficiente material para la soldadura TIG. Colocaremos el fundente a intervalos de esta manera. Luego efectuamos una soldadura TIG de modo continuo. Soldamos los alambres de A1 o de A2 para que queden firmes como en la imagen. Es importante recordar que debemos fundir el material de forma lenta y segura sin deslizar mucho el electrodo. Hay que evitar los movimientos grandes ya que provocaría una superficie irregular. Y así se repara un desgaste en un borde deslizante. Después de pulir la soldadura, no hay grietas. Reparación de orificios tales como encajes o deformaciones en el taladro de una clavija. Utilizamos fundente en placa para la reparación. Sujetamos con puntos el material siguiendo la forma del orificio. Después soldamos el fundente que hemos sujetado con puntos y también utilizamos una placa de cobre para evitar contracciones. Después de fundir los dos extremos, fundimos la parte media del material con el modo continuo. Después utilizamos alambre para reparar los demás daños del plano. Debido al tamaño del daño, en este caso utilizamos 2 alambres. Recomendamos utilizar más cantidad de fundente que el tamaño del daño. En una soldadura TIG utilizamos el modo continuo y soldamos deslizando el electrodo con lentitud. En el daño de gran tamaño reparado no quedan grietas después de pulir las partes soldadas. Ahora borraremos una letra utilizando una soldadura. Primero fundiremos el objetivo sin utilizar material.
Si fundimos siguiendo la forma de la letra, agrandaremos la figura y se evitará la formación de pequeños orificios. Quedará de la siguiente manera. Después sujetamos con puntos el fundente. Para ello primero colocamos alambre alrededor del área que hemos trabajado anteriormente. Luego sujetamos con puntos 2 o 3 alambres dentro del área circundada. Y así sujetamos el fundente sobre el área trabajada. Después soldamos con modo TIG. Primero fundimos los costados de a 2 alambres por vez, cuidando de deslizar la antorcha con lentitud para que las gotas de soldadura se sobrepongan ligeramente. Para no fundir otras letras lindantes, es necesario proteger las mismas con una placa de cobre. Después de fundir los costados, soldamos la parte media. Para asegurar que se suelde correctamente, se recomienda aumentar la corriente y el tiempo. La soldadura se verá de este modo. Ahora realizaremos una soldadura de cobertura. En caso de realizar soldaduras con una potencia alta, utilice guantes aislantes como en la imagen. Cuando se utilicen fundentes mayores que un FI, soldamos sin sujetar el fundente previamente con puntos. Es importante notar que cuando utilizamos el modo continuo, presionemos el fundente contra el material base. Cuando utilizamos varias piezas de fundente para hacer una soldadura de cobertura, colocamos el siguiente fundente al lado del otro ya fundido y lo presionamos contra el material base como mencionamos con anterioridad. Y de este modo se puede realizar una soldadura de cobertura. No hay contracciones ni grietas después del pulido, dado que los efectos del calor son mínimos. Con la SWB01 también se pueden soldar aleaciones de cobre. Al igual que en la soldadura de cobertura, efectuamos el trabajo sin sujetar previamente el fundente con puntos. Con el modo continuo TIG, presionamos con fuerza la punta del material contra la base. La primera soldadura es muy importante, por lo tanto, si no se funde correctamente, trabaje la base algunas veces sin fundente adicional y así calentará el objetivo facilitando la soldadura. Para soldar cantos, colocamos el fundente exactamente sobre el borde y lo soldamos presionándolo contra la base. De esta manera se pueden soldar bien cantos de aleación de cobre. Después de pulir, se ve que el fundente está bien unido a la base. Como habrá podido apreciar en la demostración, la soldadora SWB01 permite a cualquier persona soldar lugares que no se podían con soldadoras convencionales de soldadura TIG o soldadoras simples. Si utiliza la SWB01 con eficacia, podrá ahorrar gran cantidad de dinero y tiempo para reparar sus matrices metálicos. Si al ver este CD-ROM se interesa en nuestro producto, no dude en contactarse. Agradecemos su amable atención.